Muy buenos días. Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista el invitado, el senador José Obdulio Gaviria. Bienvenido. Gracias, Adolfo, por la invitación. Y el tema, la derrota diplomática de Colombia. ¿Qué está fallando? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Qué mal la Cancillería. Nos abandonó el continente. ¿Cuál es su lectura? Adolfo, hay que mirar, dijéramos, con una secuencia de hechos a la canciller. Hoy está recogiendo lo que sembró, pero ella siempre ha sembrado eso que nosotros vimos recoger ayer, siempre. Pero el problema es la canciller, porque es toda la política las del relaciones presidente exteriores Santos. las maneja el presidente Santos. Es toda la política del presidente Santos, de la cual la más obsecuente ministra es la señora Holguín. Porque se ha dedicado, escúcheme que lo interrumpa, a coleccionar derrotas. Nicaragua, Corte Penal Internacional, OEA, etcétera, etcétera. En política internacional, en la Segunda Guerra Mundial, se construyeron tres imágenes nítidas al punto de que cambiaron el diccionario de la Real Academia. La primera imagen es la de los llamados apaciguacionistas, los que predican la cortesía, las buenas maneras, aún ante la agresión, es decir, alimentar a la fiera con zanahorias, lo que en la cultura política ahora o en la literatura política se llama los amigos del tigre. Esa política apaciguacionista nació porque Chamberlain, quien era el primer ministro de Inglaterra, pretendió calmar a Hitler con papelitos y con buenas maneras y con reuniones. ¿Eso para llegar que ese es el caso del presidente Santos? ¿Los amigos del tigre? Sí, los amigos del tigre. ¿Y el tigre es Maduro? Y hay otro peor, otro sector peor, que ¿Cuál es es? el que representa al presidente Samper. Ese lo llaman en la literatura política, y está ahí en el diccionario, usted lo puede buscar, como los colaboracionistas. Los representa un señor Pétain, quien siendo héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial de Francia, en la Segunda Guerra Mundial encabezó un gobierno que llamó a la colaboración con Hitler, llamó al pueblo francés a colaborar con el invasor, el enemigo. ¿Y usted cree que el expresidente Zapatero está llamando a colaborar con el, Sí, con claro, el presidente o el Maduro? Partido Comunista, o Iván Cepeda, o por ejemplo Pía Córdoba, esos son colaboracionistas. ¿Y la tercera? La tercera es la figura de Churchill, quien llamó a la guerra, es decir, cuando hay que hacer la guerra hay que hacerla. Cuando hay que enfrentar al enemigo, hay que enfrentarlo. Por eso él cuando se posesiona dice, solo les ofrezco sangre, sudor Y lágrimas. ¿Y en ese grupo está el presidente Uribe? Ese es el presidente. ¿Y en ese grupo está José Obdulio Gaviria? Siempre. ¿Cómo llamar a la guerra con Venezuela? Eso sí no tiene sentido. No, entonces la guerra no es un concepto únicamente militar, bélico o de confrontación de armas. Estamos hablando es de confrontación. Puede ser perfectamente dentro de la diplomacia, usted puede tener cualquiera de las tres posiciones. Que prácticamente está agotado. Sí, pero dentro de la diplomacia no está agotado. Esa No, distancia... ¿sabe una cosa? Una guerra hoy entre Colombia y Venezuela se parecería mucho a la de El Salvador y Honduras. ¿Qué? No tenemos, Venezuela no tiene con qué comprar papel higiénico, va a tener con qué reponer munición. Pero eso no significa que apoyemos la guerra. No estamos hablando de apoyar la guerra, sino la confrontación con Maduro. Pero y la confrontación dentro de la OEA, dentro de las Naciones Unidas, incluso dentro de UNASUR. Le pongo este caso. Maduro sistemáticamente está violando los derechos humanos y los derechos políticos de los venezolanos, hasta el punto que, si no es porque Leopoldo López decide hacer una huelga de hambre y exigirle al gobierno o convoca elecciones parlamentarias o me muero, es decir, no consumo ningún alimento, hasta el punto de que el presidente Maduro se vio obligado a cumplir su propia ley. Entonces, esa posición está protegida dentro de la Carta Democrática, que es la carta que rige a la OEA y que defiende los derechos humanos, en el artículo 20, y nadie ha querido poner en marcha. Pero ¿cómo vamos a entrar en la guerra diplomática en la OEA si cabe el término guerra diplomática, que son antónimos? ¿Cómo vamos si ya? La hizo el gobierno del presidente Uribe sistemáticamente. Pero si en este momento la OEA está prácticamente nos abandonó. Se puede perfectamente cambiar o la correlación de fuerzas o salir airosos y con dignidad en una derrota. ¿Cómo cambiar la correlación de fuerzas? La correlación de fuerzas, por ejemplo, se vio ayer modificada por Panamá por errores de la propia canciller, que jugando a la savia en asuntos
económicos, declaró que Panamá era un refugio del narcotráfico y era una especie de Paraíso fiscal. ¿Y eso es mentira? No es mentira ni es verdad. Eso es un asunto que había que tratar dentro de las relaciones bilaterales Colombia-Venezuela con decisiones administrativas de ambos gobiernos. Panamá le cobró. Yo creo que en buena parte es una cuentecita ahí, una cuentecita de cobro. ¿Y el resto de países de América? A mí me pareció muy normal quienes votaron negativo. ¿Quiénes votaron? Pues son los amigos de Cuba y que no está presente en la OEA, y que estará muy pronto, pero que son los llamados socialismo del siglo XXI. Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. ¿Y el resto? El resto, la gran mayoría se abstuvo y al abstenerse, prácticamente votaron a favor de Venezuela. Es una forma de votar a favor de Venezuela. Es un asunto en donde la Cancillería pudo haber hecho un esfuerzo mayor, incluso haber buscado un aplazamiento mientras se consolidaba una mayoría con las razones, con los hechos, con las fotografías, con los videos, pero un discurso prácticamente de lloriqueo. ¿El del doctor Andrés González, el embajador? Sin argumentos poderosos, sin mover la conciencia universal, sino simple y llanamente haciendo quejumbres, yo creo, y de plañidera. No podía convencer a nadie. O sea, no ganó un solo voto. Pero es un fracaso de la diplomacia colombiana. Es un fracaso de la diplomacia colombiana. Pero sobre todo con nombre propio de la señora Holguín. Ahora hay muchos colombianos con cierta actitud de, llamémosla lagarta, diciendo que sería la mejor candidata posible para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Hasta ese punto estamos hablando. No me diga. De que llevan las cosas. Es que dentro del zoológico colombiano el lagarto pesa Por demasiado. eso me gustó mucho, Adolfo, ayer mismo un portal mamagallista, Actualidad Panamericana. Ay, cae la gente fácil en eso, ¿no? La gente que se las da, que maneja las redes sociales, incluido su amigo Pacho Santos, que cayó con Actualidad Panamericana. Actualidad Panamericana puso, inmediatamente terminó la rueda de prensa de la ministra, que fue lo más desastroso. Más desastrosa la rueda de prensa que todo lo anterior. Dijo que la mejor ministra de Relaciones Exteriores podía ser la ayuda esa de iPhone, Siri, ¿se acuerda? La aplicación que... La aplicación que le respondía a uno dónde queda un restaurante, etcétera, pero que cuando la gente comienza a tomarle el pelo y a hacerle preguntas capciosas y cosas, ella responde sin inmutarse, porque es una máquina con toda la diplomacia, dice, entonces nombremos canciller de Colombia a Siri. Bueno, es el fracaso de la diplomacia colombiana, pero ¿cómo salir de este problema, de la crisis fronteriza, de la crisis humana con Venezuela? ¿Cómo salir de este Bueno, el mejor remedio con Venezuela es el tiempo, el segundo remedio es que nos preparemos para un problema mayor, cuál es la crisis no humanitaria, sino la crisis alimentaria y hambruna que se va a producir en Venezuela, que generará necesariamente en 2.219 kilómetros, además frontera porosa, un desplazamiento masivo de quienes no van a seguir soportando esa situación. ¿Por qué lo digo? Porque Venezuela, con el actual precio del petróleo y con la baja de su producción, se va a quedar sin con qué comprar alimentos. Entonces, lo que hoy es desaprovisionamiento, que no suena tan grave, dentro de pocos meses será hambruna. Pero Venezuela no le está comprando alimentos a Colombia. Pero es que no tiene con quién comprarle alimentos a nadie. No, pero ese círculo de UNASUR y todo. Ellos están comprando para unos supermercados estatales, subsidiados. Argentina. Que producen lo que Maduro considera que es un crimen de los paramilitares, y es la compra masiva de productos por parte de colombianos y lo que él llama entonces contrabando. Y es que los precios de los productos en esos lugares de aprovisionamiento venezolano son ínfimos, ridículos. ¿Sabe cuánto vale hoy un galón de gasolina en Venezuela? 800 pesos. ¿Cuánto vale en Colombia? A pesar de que hoy bajo... En Colombia debe estar en 8.000. Bueno, cuénteme una cosa. ¿El presidente Uribe sí está interesado en tumbar a Maduro? Es que el problema no es tumbar a Maduro. Pero lo que hay que apoyar es a la democracia venezolana para que logre
derrotar a Maduro en las elecciones Y en ese plan parlamentarias está- y se prepare para... Y en ese plan está el presidente Uribe y el Centro Todos Democrático. los latinoamericanos debiéramos estar en ese ¿Sí hay plan. paramilitares de Colombia en Venezuela? No hay ni en Colombia ya porque las bandas BACRIM no pueden ser técnicamente consideradas paramilitarismo. La va a haber en Venezuela distinto a los que ellos mismos han armado. ¿Qué es paramilitarismo? Para es un prefijo al lado de los militares. Ellos los tienen, que son los llamados colectivos. Y esa presencia del presidente Uribe y del Centro Democrático en las fronteras, con discursos y todo, ¿no hay, Que es la ¿hay que- oportunismo político? Que es la que la gente observa falta del parte del presidente Santos. Es lo que tenemos que hacer todos los dirigentes políticos, estar presente siempre, pero sobre todo... ¿No hay cuando oportunismo? son situaciones que se presentan y que hay que enfrentar, y nosotros siempre las vamos a enfrentar. ¿El Centro Democrático pide la renuncia de la canciller? Pues eso es bobada, porque da lo mismo al paso que estamos viendo la composición del gabinete, que siempre va de malo a peor. Entonces, no creo que con eso solucionemos absolutamente nada. Entonces, la salida se demora, el conflicto continúa. Hay que seguir luchando, esa es la respuesta nuestra. Y- Trabajando, trabajando y trabajando. Ah, pero con esa frasecita nos tiene que... Así, 8 años de gobierno del presidente Uribe, usted sigue con la frase. Y 5 años de oposición. ¿Y 5 años? También trabajando. ¿Y hasta cuándo va a...? Que es parte de lo que hizo el presidente Uribe al ir a Cúcuta sin que el presidente Santos se hubiese dado por aludido frente al problema. El senador José Obdulio Gaviria, hoy en la entrevista con Adolfo Beck, en La Mañana Amable de la televisión colombiana, La Mañana de Telemiga. Gracias por venir, Gracias por invitar. muy gentil. Feliz día. Gracias.